El ejercicio 29 dice, demuestre que si el límite cuando x tiende a df existe, demuestre que el límite cuando x tiende a df existe si los límites unilaterales son iguales. Entonces vamos a suponer que los límites unilaterales son iguales a un L perteneciente a los reales. Entonces dado epsilon existen delta 1 y delta 2 positivos respectivamente, tales que si la distancia entre x y a está entre 0 y delta 1, entonces la distancia entre phi y L es menor que epsilon, y si a menos x está entre 0 y delta 2, entonces la distancia entre f y L es menor que epsilon. Ahora, si tomamos delta menor que el mínimo entre ambos, claramente si x menos a es menor que delta, pasará a lo primero, y si a menos x menor que delta, pasará a lo segundo. De manera que si pasa alguna de estas dos cosas, entonces inmediatamente la distancia entre f y L es menor que epsilon. Pero al tomar en cuenta estas dos definiciones, precisamente estaríamos desglosando esto de aquí como valor absoluto de x menos a. O sea, si el valor absoluto de x menos a es positivo y menor que delta, entonces la distancia entre f y L es menor que epsilon. Ya. Entonces, porque el valor absoluto de x menos a o es x menos a o es a menos x. Entonces, eso implica que el límite cuando x tiende a df es L, ya que el epsilon fue arbitrario. Ya, y hemos demostrado que si estos límites son iguales y existen, o sea, y existen en los reales, entonces el límite de f existe y es igual a ese mismo límite. ¿Qué pasaría si los límites unilaterales son iguales a infinito? Bueno, vamos a recordar, bueno, es la definición de límites unilaterales cuando dan infinito. Es muy similar a la definición del límite en sí cuando da infinito. Dice que para todo n existe un delta, tal que si la distancia entre x y a está entre 0 y delta, entonces f es mayor que n. La única diferencia para los unilaterales es que se prescinde del valor absoluto. En lugar de poner x menos a ante valor absoluto, para el unilateral por derecha sería x menos a sin más, y el para el unilateral por izquierda sería a menos x. Entonces, dado n, existen delta 1 y delta 2 positivos, tales que para todo x en el dominio, si x menos a está entre 0 y delta 1, f es mayor que n, y si a menos x está entre 0 y delta 2, f es mayor que n. De manera que si tomamos delta como el mínimo entre los deltas, si x menos a está entre 0 y delta, pasará que f es mayor que n, y si a menos x está entre 0 y delta, f es mayor que n. Es decir, si se cumple alguna de estas dos cosas, entonces f es mayor que n, de manera que el valor absoluto entonces, si la distancia entre x y a está entre 0 y delta, entonces f es mayor que n. Y esta sí es precisamente la definición de que el límite cuando x tiende a f es igual a infinito. Y esto ya que también el epsilon fue arbitrario, ¿no? Perdón, aquí no es el epsilon, aquí el n es arbitrario. Aquí no hay epsilon. Que el n que se dio fue arbitrario. Ya. Ahora vamos al otro caso, el límite igual a menos infinito. La única diferencia con el caso del límite más infinito es que ahora en lugar de tener f mayor que n, tenemos que f es menor que n, ¿no? Y de ahí el resto de la definición es prácticamente la misma. Entonces tomamos el delta al mínimo entre deltas y seguimos la misma estrategia, ¿no? Aquí llegamos a que la distancia, cada vez que la distancia entre x y a esté entre 0 y delta, f es menor que n. Como el epsilon fue arbitrario, aquí nuevamente se me chispoteó esta animación, ya que el epsilon fue arbitrario, entonces se tiene que el límite cuando x tiende a f es menos infinito. Y también se me chispoteó un menos. Ya. Entonces, más que demostrar que cuando los límites unilaterales existen, el límite en sí existe, hemos demostrado que cuando los límites unilaterales son iguales, independientemente si esto da más o menos infinito, entonces el límite de f también coincide con los unilaterales. Ahora dice, demuestre que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f es igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de menos x. Límite cuando x tiende a 0 de f en valor absoluto de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x. Y límite cuando x tiende a 0 de f de x cuadrado es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x. Y si estas ecuaciones y otras parecidas son susceptibles de diversas interpretaciones, pueden significar solamente que los dos límites son iguales si es que ambos existen, o que si uno determinado de ellos existe, el otro también existe y es igual a él, o que si cualquiera de los dos existe, entonces el otro existe y es igual a él. Decía el lector por sí mismo cuál de estas interpretaciones son las adecuadas. Entonces vamos a ir ítem por ítem. Al primero, vamos por el primero. Supongamos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f es un L real. Entonces, dado epsilon positivo, cada vez que x esté en el dominio de la función y la distancia entre L y 0 sea positivo menor que delta 1, entonces la distancia entre f y L es menor que epsilon. Eso pasa únicamente, y aquí hacemos un tipo de cambio de variable. Si cambiamos menos x por menos x, entonces cada vez ahora sería que, que menos x está en el dominio, faltó decir eso,
Cada vez ahora que menos x esté en el dominio de la función y la distancia entre menos x y 0 está entre 0 y delta 1, entonces f evaluado menos x menos l, la distancia entre f de menos x y l es menor que x. ¿Por qué? Porque la definición decía que siempre que esto de aquí estuviese acostado entre 0 y delta 1, se iba a tenerlo acá. Y precisamente es lo que pasa aquí. Entonces se tiene esto. ¿Ya? De manera que, eh, bueno, aquí simplemente era x para todo x tal. Para todo menos x perteneciente al dominio de la función. Y aquí lo único que he hecho es reescribir este menos x menos 0 como 0 menos x. Y este ya es el límite por izquierda de 0, ¿no? Entonces ahí estamos llegando a que como el epsilon fue arbitrario, entonces se tiene por esto último que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de menos x, que es menos x porque estamos con menos x, es igual a L, es decir, al mismo límite cuando x tiende a 0 por derecha de f. Ahora, si este último, si empezamos al revés, si el límite cuando x tiende a 0 por derecha, por izquierda, se me chispoteó aquí, de f menos xl, entonces dado epsilon tenemos la última línea, es decir, esta, y por la equivalencia lógica, es decir, por esta equivalencia lógica podemos regresarnos, y llegamos entonces a que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f es L. Entonces, ¿qué hemos demostrado entonces? En realidad hemos demostrado que si alguno de estos existe, entonces el otro tiene que ser igual los dos tienen que ser iguales. O sea, si uno existe, entonces los dos existen y son iguales. Esa es la interpretación que damos. Ya. Ahora vamos al otro caso. El límite cuando x tiende a 0 de f de valor absoluto de x igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x. Supongamos que el límite cuando x tiende a 0 de f en valor absoluto de x es un L real, entonces dado epsilon existe delta 1, tal que para todo x en el dominio, si la distancia entre x y 0 es mayor que 0 y menor que delta 1, entonces f evaluado en valor absoluto de x menos L es menor que epsilon. Pero eso es sí, solo si pasa esto último, ¿no? Simplemente esto de aquí lo he dejado como valor absoluto de x. Entonces, si cambio a un cambio de variable, esto me dice, leyéndolo de otra manera, que cada vez que una cantidad del dominio está entre 0 y delta 1, f evaluada en esa cantidad menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Entonces, en particular, si x es el quien está entre 0 y delta 1, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Y si es que puedo escribir este x como x menos 0. Y ya básicamente tenemos lo que queríamos, porque esto es el límite por derecha cuando x tiende a 0 de la función, ya que el epsilon fue arbitrario. Entonces aquí digo, como el epsilon es arbitrario, se tiene que el límite entonces de cuando x tiende a 0 por derecha de f es L. Ahora, si el límite cuando x tiende a 0 de f valor absoluto es L, es decir, eh, perdón, aquí era, la idea era empezar a través. Ahora, si empezamos de aquí, es decir, si ese límite de f de valor f de x es L, entonces dado epsilon existe delta 1, tal que tenemos la última línea y por la equivalencia lógica nos regresamos, ¿no? Entonces ahí llegaríamos al principio, que es el límite cuando x tiende a 0 de f de valor absoluto igual a L. Entonces, ¿qué hemos llegado? A que si uno de los dos existe, uno de los dos límites existe, luego el otro también, y resulta que son iguales. Vamos con el tercero. Dice el límite cuando x tiende a 0 de f de x cuadrado igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x. Entonces, supongamos primero que el primero de ellos existe y es igual a un L real. Entonces, dado epsilon positivo, existe un delta 1, tal que para todo x en el dominio, si la distancia entre x y 0 está entre 0 y delta 1, entonces f de x cuadrado, bueno, L es menor que epsilon, ¿verdad? Estamos empezando por aquí. Ahora vamos a tomar delta como el mínimo entre del 1 y delta 1 al cuadrado. Entonces se va a tener que para todo x en el dominio de la función, si x menos 0 está entre 0 y delta, entonces está entre 0 y delta 1 al cuadrado. Entonces x está entre 0 y delta 1 al cuadrado, su raíz es menor que delta 1. Entonces esto lo puedo escribir como que el valor absoluto de la raíz de x menos 0 está entre 0 y delta 1. Entonces estoy cumpliendo la hipótesis del primer límite. Entonces f evaluado en el cuadrado de esta cantidad menos L tiene que ser menor que epsilon, ¿verdad? Ya, pero esto es simplemente f de x menos L. Entonces cada vez que x menos 0 está entre 0 y delta, la distancia entre f y L es menor que epsilon. Entonces, y como el epsilon fue arbitrario, entonces hemos llegado a que el límite de x tiende a 0 por derecha de f es L. Ahora vamos a empezar por este último y llegar al primero. Se me chispoteó esta.
esto de aquí. Entonces vamos a suponer ahora que el límite cuando x tiende a 0 por derecha es f de fl perteneciente a los reales. Luego, dado x no positivo, existe delta 1 también positivo, tal que para todo x en el dominio, si x menos 0 está entre 0 y delta 1, entonces la distancia entre f y l es menor que epsilon. Ahora vamos a tomar delta como el mínimo entre 1 y delta 1 al cuadrado. En el anterior también dije el mínimo entre 1 y delta 1 al cuadrado, pero no me bastaba delta, tomar a delta como delta 1 al cuadrado, ¿no? Aquí sí es necesario el mínimo entre 1 y delta 1 al cuadrado. Entonces, si tiene que para cada x el dominio, si la distancia entre x y 0 es no nula y menor que delta, entonces el valor absoluto de x está entre 0 y delta 1 y entre 0 y 1. Entonces, por la primera desigualdad, mejor dicho, ocupando ambas, como sabemos que el valor absoluto de x está entre 0 y 1, al multiplicar por el valor absoluto de x aquí, esto será menor que delta 1 por el valor absoluto de x y esto es menor que delta 1. Eso sería decir que como el valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado está entre 0 y delta 1. Mismo que podemos escribir como lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces vemos que se cumple la hipótesis del límite, pues, del primer límite propuesto. Entonces, tiene que cumplirse que f de x cuadrado menos l en valor absoluto sea menor que x. Y eso es precisamente que el límite cuando x tiende a 0 de f de x cuadrado, ya que el epsilon fue arbitrario. Y listo, estos han sido los ejercicios. Gracias.